Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Nos enfocamos tanto en la casa, en la familia, en las labores que tenemos delante de nosotros. Y a veces olvidamos que nosotros también tenemos sueños, metas que en algún momento quisimos realizar. En esta mañana me preparo para ir a tomar unas clases de cocina tradicional y mi corazón está rebosando de alegría. Espero que mi pequeña niña sepa que la maternidad no es un pretexto para no cumplir esos sueños. Puede lograr todo lo que se proponga de mano de sus hijos. Hago todo lo posible cada día para levantarme antes que toda mi familia y así poder tener un tiempo para mí misma, tomarme un cafecito, un tecito, que me relaje, que me ayude a prepararme para todo lo que ese día tiene. No quiero ser el día de hoy una esposa gruñona o una mamá que está gritando por todo. Quiero realmente servir con todo mi amor, con todo mi corazón y con una buena actitud. Toda ama de casa tiene una de estas recetas que son ricas pero también muy fáciles de preparar. El día de hoy tengo un poco de prisa porque voy a ir a tomar clases de cocina y quiero preparar un rico desayuno en el que mi familia no me extrañe mucho, pero a su vez que sea rápido. Voy a preparar unos chilaquiles muy rápidamente. Ya saben que para que la salsa de los chilaquiles quede muy sabrosa, los jitomates deben de estar bien rojos y bien maduritos. Para los huevitos estrellados voy a utilizar este. Mi pequeña niña ya me está ayudando a secar muy bien el epazote. El epazote no debe faltar en los chilaquiles, son los que le dan ese saborcito especial, ese sabor casero. Las abuelas mexicanas de antes hacían los chilaquiles con los sobrantes de tortilla del día anterior. De esa manera no se desperdiciaba nada en la cocina. Y evidentemente los tiempos han cambiado y hoy en día podemos encontrar en el centro comercial estas bolsitas de totopitos ya listas para hacer los chilaquiles de una manera más rápida. Sin embargo, familia bonita, cada vez que podamos, procuremos no saltarnos esos procesos que nos ayudan a mantener nuestras tradiciones. No, y quiero que vean a este pajarito travieso. Miren nada más cómo se come toda la menta. Quito tiene mejor aliento que todos en esta casa. Desde la mañana, él ya está comiendo su porción de menta. Mi esposo se ha encontrado trabajando toda esta semana en la remodelación de la recámara de la casa a la que nos mudaremos. Ya saben que nos encontramos en proceso de mudanza y estamos terminando de acondicionar la casa a la que nos vamos a mudar. La semana transcurrió así, entre cortes y cortes y cortes de tiras de madera. Mi esposo terminó bien cansado.
¡Qué barbaridad, señor! Mira cómo está. ¿No te has visto? Y aunque ya estaba bastante cansado, mi esposo puso todo su esfuerzo en esta semana. Él me dice que ya se quiere cambiar y que ya quiere ver esa casa terminada. Está muy emocionado. A mi esposo le ha gustado mucho cómo va quedando la nueva casita. Lo vemos como algo sin importancia, pero cada vez que cocinamos, que preparamos los alimentos, que alimentamos a los miembros de nuestra casa, permitimos que puedan llevar a cabo sus tareas con eficacia. Lo que hacemos en la cocina no es para menos, realmente tiene mucha importancia, mucho valor. Estos chilaquiles ya estuvieron listos y vamos a acompañar con su crema y su queso Chiapas. Le voy a poner su aguacatito. Para disfrutar lo que más te gusta. Hay más quesitos si quieres, amor. Ok. Así lo entendía yo, ¿verdad? Y ya que acabó una capa de todo, estaba otra capa de pan. Y otra capa de los adornos, y otra capa de los compuestos. Capa por capa. Nos enseñaron a preparar lo que se conoce como sopa de pan. Es un platillo tradicional de la cocina coleta de San Cristóbal de las Casas. Se prepara con pan tostado remojado en caldo de pollo o bien de guajolote, acompañado de ingredientes como jitomate, cebolla, ajo, plátano macho, pasitas y especias aromáticas. Tiene un sabor casero, reconfortante y ligeramente dulce salado. Es una receta muy representativa de mi estado, Chiapas. Algunas personas suelen criticarme por mi manera de vestir, por mi comportamiento, por hablar tanto de las abuelitas. Pero ¿saben algo, familia bonita? He encontrado consuelo, refugio, un abrazo seguro en muchas de ellas. A falta de mi mamá, muchas de ellas me han cobijado, me han enseñado de cocina, me han aconsejado. Mientras tomaba este curso, tuve la oportunidad de platicar con algunas abuelitas que me confesaban que se meten a todos estos cursos para poder sobrellevar mejor esta tristeza del nido vacío. Y hoy quiero dar un mensaje a todas esas mujeres y decirles que su propósito en esta vida no ha terminado cuando los hijos se marchan de casa. Hay mujeres que vienen detrás de ti que te necesitamos. Necesitamos tus recetas, necesitamos tus oraciones, necesitamos tus consejos y toda la sabiduría de vida que tienes para compartir. Incluso de tus errores podemos aprender. El fin de semana se me acercó una abuelita de mi iglesia y me dijo: hijita, en la noche no sé por qué pensé mucho en ti y me puse a orar por ti. Y me externó que estaba un poco preocupada porque me ha visto un poco más delgada. Y bueno, prometo comer un poquito mejor, pero de verdad que me invadieron las lágrimas. Le agradecí de todo corazón el que me llevara en sus oraciones. De verdad, hay tanto que pueden darnos a todas las mujeres que venimos detrás de ustedes.
Ya ven, familia bonita, que nos quedaba un huequito en la plataforma en donde tenemos montada la fuente, aquí en la nueva casa. Y bueno, por acá con mi niña nos pusimos a trasplantar las plantas que compramos en el vivero. Vean nada más qué bonita está esta suculenta. Nos aseguramos de comprar plantitas para sol. Me está gustando mucho cómo está quedando este espacio. A mi esposo, a mi niña, les gusta mucho venir por acá, por las tardes, a tomarse un cafecito o bien una agüita fresca. En medio de estos calorones, ¿verdad?, que se están viviendo en México, el tener un jardín, un árbol en casa, es una bendición. ¿Y qué les cuento, familia bonita? Que estuve agarrando resfriado en esta semana, me dio tos, me puse bastante ronca. Ahorita, justo ahora que les estoy grabando voz para este video, ya estoy bastante mejor, pero sí hay fragmentos en donde quizá me puedan escuchar como un poco congestionada de la nariz o ronca, es precisamente por eso. Familia bonita, quería pasar por acá muy rápido, solamente para hacer una pequeñita aclaración, ya que no sé en qué momento mis palabras como que se malinterpretaron en el video anterior y algunas personas entendieron que Quito se va a quedar en la otra casa, en el taller de carpintería. Y para nada, familia bonita, quisiera aclarar y también agradecerles, ¿verdad?, su preocupación, su amor a nuestro pajarito. Pero Quito de ninguna manera se quedaría en la otra casa. Él se va a venir con nosotros a esta nueva casa. Los únicos ratitos en donde va a estar llegando al taller de carpintería va a ser cuando mi esposo trabaje. Normalmente mi esposo hace sus trabajos con Quito aquí en el hombro y a él le gusta mucho acompañarlo. De hecho, se pone triste si no ve a mi esposo trabajar. Entonces, no queremos como que él se despida completamente de su espacio. Así que por ratitos mi esposo se lo va a estar llevando para que pueda volar, ¿verdad?, en el espacio en el que él está acostumbrado. Y aquí en esta casa le vamos a hacer una jaula más grande, una jaula tipo casita, para que él pueda estar aquí de una manera segura. Y bueno, ya le iremos poniendo su nueva rutina, porque por si no lo sabían, o no sé si pase con todos los pajaritos, pero Quito es muy obediente a sus rutinas. Dan las 7 de la noche y Quito ya se mete a su jaulita sin necesidad de que uno vaya detrás de él a buscarlo para meterlo. Él solito se mete a su jaulita, dando las 7 de la noche. Y al siguiente día, como a las 6 de la mañana, ya está cante y ya, o sea, se pega al enmayado y casi sangolotea la tapa para que ya lo saques, ¿no? Poco a poquito vamos a ir estableciéndole su nueva rutina y por supuesto, ustedes nos van a acompañar en todo ese proceso. Agüita, señor. Su agüita. Ay, gracias. Mi esposo se encuentra terminando el respaldo de cama de la recámara y en unos momentitos más nos van a acompañar a hacer la instalación y van a poder ver cómo quedó la recámara finalmente.
Me preguntaron mucho por Instagram cuál es el color de tinta que estamos utilizando y les voy a dejar aquí en pantalla la marca y el tono exacto del entintado que estamos utilizando. Vean nada más los intentos de este pajarito travieso por volar al hombro de mi esposo, y es que les digo, Quito es su fiel acompañante. Aunque cuando mi esposo está trabajando con pintura o con algún químico, trata que Quito no esté cerca de él. De hecho, lo regaña y le dice que se vaya para su casita, pero él es bien necio, que quiere estar aquí con él. Es un pajarito muy, pero muy travieso y también muy consentido. Mi esposo está por empezar a barnizar el mueble y bueno, en este punto yo siempre meto a Quito a la casa para que no respire todo este aire. Mi esposo es quien normalmente le da sus clases a Cari, pero como últimamente él ha estado muy ocupado con lo de la carpintería, bueno, me ha tocado a mí hacerme parte de esta tarea y la he estado disfrutando mucho. Ya que nos encontramos en el proceso en el que Cari está aprendiendo a leer, le pongo muchos dictados para que ella pueda empezar a detectar mejor las palabras y empezar a leer con una mayor fluidez. La abeja vuela. Sony corre rápido. La rana salta. La luna brilla. El oso come miel. El gato salta. Muy bien, mi amor. ¿Todo lo hiciste bien? Hola, hola familia bonita. Para el día de hoy les traigo una receta muy rica y también muy reconfortante para esos días en donde estamos enfermitos o tenemos a alguien en casa que está con algún resfriado, un poco mal de su estómago, saliendo de alguna cirugía. Esta es una receta que hago cada que alguien aquí en casa se siente mal. Es muy práctica y sobre todo queda deliciosa. Yo les voy a ir compartiendo todo el paso a paso por si ustedes también quieren llevarlo a cabo en casa para su familia. Así que acompáñenme a cocinar. Vamos a sacar este delicioso caldito solamente con los huesos de pollo. Aquí voy a poner a cocer 2 patitas y un guacal. Le voy a poner sus aromáticas, un trozo de ajo entero, una hojita de laurel y también una pimienta gorda. Le voy a poner también su poquito de sal. Después de que estuvo hirviendo un ratito, ahora sí le voy a agregar media pechuga de pollo. No la agrego antes porque la pechuga está lista en cuestión de 25 minutos. Si la dejamos más tiempo, se nos puede resecar y ponerse dura. Voy a empezar a cortar todas las verduras y como esta es una comida para alguien que puede estar enfermo, yo trato de dejar los trozos pequeñitos. Creo que cuando alguien está enfermo con algún padecimiento, no quieres ni comer ni masticar demasiado, quieres que todo sea pequeñito y que se mastique con facilidad.
Ya que el caldito de pollo estuvo listo y los huesitos soltaron todo su sabor, ahora sí voy a apartar este caldo y en otra cacerola voy a poner todas las verduras que son más duras, como la zanahoria y la papa. Voy a ponerle su cilantro. Voy a vaciar todo el caldito a través de un colador. Yo siempre lo hago así porque no quiero encontrarme con algún huesito o que mi niña tenga algún accidente. Debemos de siempre ser muy cuidadosos, procurar la higiene, estar al pendiente de nuestras uñas, de un lavado constante de manos, de no estar manipulando los celulares mientras estamos cocinando. Considero, mi familia bonita, que nada de lo que se cocina en casa debe enfermar a los miembros de nuestra casa. Este debe ser un lugar seguro en donde mamá cuida lo que se cocina y tiene ese amor, dedicación y cuidado para lo que hace para su familia. Salte de ahí. Vean lo bonito que empezó a ponerse el arbolito que tenemos por acá en el patio trasero de la nueva casa. Su color está bastante encendido. Y ahora sí, nos van a acompañar a comer esta deliciosa sopa de verduras. Qué rico se ve. Lo pueden acompañar con limoncito, un poco de cebolla, más cilantro, pero lo que le da un sabor especial es ponerle un poco de chipotle. Su arrocito, no puede faltar. Las verduritas, el caldito. Siento que también quedaría bien con un poquito de quesillo, ¿no? Mientras estábamos comiendo, Cari recordó que en este día se celebraba el Día del Maestro.
Así que abrazó a su papá, le dio un besito y le dijo que estaba contenta y agradecida de que él fuera su maestro. Mi Cari es muy formal en algunas cosas. Y ahora sí, familia bonita, vamos a arrancar con la remodelación de la recámara. Acompáñennos. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound, I won't slow you down. I knew we were on borrowed time, just a passing streak, nothing you would keep. I fell in too deep. And as far as at least how I remember. Bueno, ahorita vamos a abrir la tapa del registro y voy a hacer la conexión de este cable hacia acá adentro. Este en teoría ya funciona. Bueno, vamos a tirar la tira hasta allá. Pero primero vamos a conectar aquí y ver que entre bien el mueble. Oh, I wish it never ended. I held on with all my might, still waiting on that last goodbye. See you standing by the door, watching the leaves as they fall once more. The silence we made, I couldn't find the words to say, they linger in my mind. Oh, I wish. En esta vida muchas veces nos pasará como a José el soñador. Dios pondrá un sueño en nuestro corazón y las personas de alrededor puede que no lo comprendan, que no lo entiendan y solamente recibas risas y burlas por ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Hoy quiero decirte que si Dios ha puesto algo en ti, el que tomes una decisión, que salgas de tu zona de confort, que des un paso aún con miedo, pero que tú sabes que va a ser lo mejor para tu familia, lo hagas. Porque siempre que se pone a la familia por delante, las cosas tienen que ir bien, van a salir bien, porque todo lo que se hace con una buena intención y con amor en el corazón, siempre fructificará y florecerá. Por favor, nunca olvides que el único equipo que necesitas de tu lado es el que vive bajo tu propio techo, tu familia.